Hola a todos, es un gusto estar nuevamente reunidos en ocasión del repaso de nuestra lección de Escuela Sabática y el día de hoy tengo el gusto de contarles de que mi hermano Jonathan González, anciano de iglesia, nuevamente nos va a acompañar. Jonathan, gracias por estar acá, una vez más bienvenido y qué bueno que tenemos la oportunidad de compartir el repaso de la lección. Muchas gracias, Francisco, nuevamente por la invitación y esperamos, ¿cierto?, juntos estudiar esta hermosa lección que de verdad que tiene detalles muy interesantes. Excelente, excelente. Bueno, la lección justamente que vamos a estudiar en esta ocasión, la lección número 10, lleva por título Los últimos días. No solamente son los últimos días del Señor Jesús en Jerusalén, sino que se le hace una consulta que abre una oportunidad para que Jesús nos lleve a los últimos días de la gente que vive en Jerusalén e incluso más allá, los últimos días de la historia de esta humanidad. Muy bien, la lección está estructurada dándole un foco importante, la mayor parte de la lección, al discurso profético de Jesús en el Monte de los Olivos, pero comienza con esta historia de la viuda que ofrece su dinero, ¿cierto? Aquí. ¿Qué relevancia tiene de esta historia tan pequeñita, tan poquitos versículos, pero en la lección? Mira, Francisco, me llama la atención a mí que va conectado con la lección anterior, ¿no? Porque Jesús está en el templo todavía, Ajá. ¿cierto? Está amonestando ahí a los fariseos, ¿no? A los saduceos. Y Jesús está físicamente, ¿cierto? Relata, ¿cierto? La lección que está en el atrio del templo de las mujeres, ¿cierto? Y ahí donde recogían las ofrendas. Y lo llamativo de esto era de que los hombres ricos, ¿cierto? Los importantes de la ciudad, iban y depositaban las ofrendas, pero a Jesús le llamó la atención esta ayuda, ¿no? Que dice que entregó dos blancas, que era, se podría decir, la 32 partes de un denario, algo mínimo, ¿cierto? Pero según la tradición judía era lo mínimo que uno podía entregar. Esta mujer lo dio todo y todo lo que tenía, ¿no? Era algo simple. Entonces, en simple comparación con estos hombres, Jesús exalta a esta mujer porque sabía el corazón, porque Jesús veía los corazones de las personas y exalta que ¿cómo podríamos decir? La dadivosidad de esta dama, que a pesar de las dificultades que vivía, ella dio todo, no solo, no era un tema monetario, sino que era su corazón Así al es. Señor. Pareciera que el tema de la elección tuviera que ver con cuánto estás dispuesto a dar, Exacto, ¿verdad? exacto. Porque ella entregó todo en lo poco que tenía. Eh, el que da estas lecciones es Jesús que está saliendo del templo, en el templo ve a la mujer, y Jesús está Sí, dispuesto, está preparándose a darlo todo, literalmente, por la humanidad completa, ¿cierto? Y menciona a esta mujer. En cierto sentido, ¿cierto? La dadivosidad de ella es la dadivosidad de Dios y que exacto. él la recalca, ¿cierto? Muy bien. Y mire, y aquí está la conexión. Esto ocurre en el templo. Y viene ahora la salida de Jesús del templo, ¿cierto? Y Jesús se le pregunta por el templo y da esta primera profecía que dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Y aquí comienza el discurso profético de Jesús que se elabora en Marcos capítulo 13 y que es lo que abarca la mayor parte de la lección. Y con respecto a esto, hay dos focos de los cuales quiero que pudieras ayudarme a profundizar. Y el primero, Jonathan, es el foco inmediato, la generación que está escuchando, los discípulos que están allí. ¿En qué sentido las predicciones del futuro de Jesús impactan a esa generación? Mira, Francisco, nosotros tenemos que tener presente que este capítulo 13 no le dice a todos los discípulos, sino que solamente le dice a algunos cuantos. Solamente eran cuatro, que era Juan, su Pedro hermano, ¿cierto? Pedro, o sea, Jacobo, ¿cierto? Santiago, Pedro y y Andrés, que Andrés. estaban los cuatro, estaban juntos ahí, ¿no? Entonces ellos aparte tomaron al Señor, pero claro, o sea, ellos les hacen una pregunta, pero muy interesante, que dice en el versículo
eh, 4 dice, ¿no? Y dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Como dices tú, Francisco, claro, o sea, se sorprendieron ellos porque el templo era majestuoso, o sea, era el orgullo de Israel. Mm. O sea, que un hombre, ¿cierto? Y su maestro, y más encima, le diga, esto se va a destruir de un momento a otro, era algo impactante. Entonces, de forma inmediata, ¿cierto? Las profecías de Daniel 13, que también para complementar el estudio uno podría estudiar Mateo 24 y Lucas 21, que Ujú, también tienen detalles interesantes que complementan esto de acá, ujú. eh, se refiere mayormente a la destrucción que iba a pasar en el año 70, ¿no? Claro, Con Jerusalén y el templo propiamente tal, ¿no? Su orgullo, el monumento, ¿cierto? Que ellos mantenían, ¿cierto? Para supuestamente adorar a Dios, iba a ser destruido, pero por completo por el general Tito, ¿no? exactamente. Bueno, justamente tú que citaste, ¿cierto?, el libro de Daniel, en el capítulo 9 cuando se habla de la destrucción, ¿cierto? Es interesante de que aparece este título que Jesús ocupa de la abominación Ujú. desoladora. Ahora, el tema es que el primer foco temporal, el que, digamos, atañe a esos 4 discípulos, es la destrucción de Jerusalén, que ocurre en sus Exacto. días. Ujú. Pero Jesús no se detiene allí. Aparentemente la destrucción de Jerusalén sería como el primer checkpoint de un mapa completo que prosigue y se extiende en el futuro. O sea, podríamos decir, Francisco, que esta profecía propiamente tal tiene un doble cumplimiento. O sea, se iba a cumplir en una forma parcial, como bien dices tú, en el año 70 con la destrucción, pero también profundiza también para los hijos de Dios en el tiempo del fin. Ujú. Hablando de la abominación desoladora, hablaba de que en Daniel decía, ¿cierto?, que este iba a dominar por 1290 años. Ujú. ¿Cierto? Y nosotros sabemos que por calendario, ¿cierto? Desde el año 508 hasta 1798 se cumplen estas profecías, ¿cierto? Ajá. Entonces esta abominación, esta persecución que iba a tener a futuro, ¿cierto? Con los hijos de Dios, ¿cierto? Que iban a ser perseguidos por este poder. De Eh, poder religioso, ¿cierto? Durante la época medieval. Exactamente, entonces ya podríamos identificar a quién es este poder, ¿cierto? Esta abominación, ¿cierto? Que era la Roma, ¿cierto? Imperial en ese momento que ellos iban a ejecutar, ¿cierto? Esta destrucción sobre Israel, ¿no? Exactamente, ¿cierto? Y al Imperio Romano le sucede la Iglesia Romana. Todos estos años que tú dices, ¿cierto? Acá estamos combinando información profética, pero es que Jesús es el que trae a colación estos términos proféticos, los saca, los extrae directamente de Daniel y los mete acá en su discurso. Claro, Pero el discurso de Jesús tampoco termina en ese periodo de persecución, exacto, ¿cierto? exacto. El discurso de Jesús se extiende. ¿Hasta dónde llega Jesús con su predicción profética? Claro, por eso Francisco igual me gusta cuando Jesús empieza a explicar a los discípulos, inicia en el versículo 5 dice, mirad que nadie os engañe. Ujú, O sea, él habla de algunos eventos que iban a pasar, ujú. ¿cierto? Pero propiamente tal, no, como dices tú, no se refería al año 70 porque estaba diciendo, ¿cierto?, que cuando llegaran guerras, rumores de guerra, ¿cierto?, no os turbéis, se levantará nación contra nación y todas estas cosas que también refuerzan Mateo 24. Entonces, esto de aquí estaba como adelantando, no se estaba enfocando en primera instancia a la destrucción de Jerusalén, sino que estaba ya hablando en primera instancia al futuro. O Ajá. sea que inició hablando del futuro y después volvió como a Jerusalén. No sé Ah, si te diste cuenta en el capítulo, como exactamente, que exactamente. abarcaba esto. Exacto, hace como este doble foco, ¿verdad? Exacto. Y claramente la destrucción de Jerusalén es un hecho que está documentado, ¿cierto? Que ocurrió, eh, pero los periodos proféticos que tú mencionaste y que el Señor Jesús saca de Daniel también se extendieron en el futuro y sin embargo ya para nuestros días son historia pasada. Y sin embargo, la predicción de Jesús culmina con la segunda venida de Jesús. Es Exacto. muy interesante de que Cristo, antes de ir a la cruz, nos está dando esta perspectiva y está anunciando que va a volver por segunda vez. Imagínate, o sea, impresionante, o sea, ese anuncio más allá de su muerte, o sea, un evento, pero, y los discípulos estaban
presenciando y escuchando un evento que iba a suceder, pero con gloria y majestad, porque dice que va a venir con todos sus ángeles, ¿cierto? Un evento, pero... Y algunos de ellos en pasajes anteriores, en lecciones anteriores, hemos visto que vieron la segunda venida, cómo iba a ser, ¿cierto? Exactamente. Y es interesante de que todas estas palabras las pronuncia el Jesús cuya mente está en los acontecimientos de la cruz que van a desenvolverse en los capítulos que vienen, ¿verdad? Exacto. Bueno, nuevamente el tiempo, ¿cierto?, es ingrato con nosotros. Nos gustaría poder profundizar mucho más en esto, pero te agradezco la claridad con la cual me has ayudado a exponer estas pinceladas de la lección. Ujú. Y nosotros obviamente invitamos a cada uno a que profundice. Tenemos a un Jesús que está a la sombra de la cruz y que sin embargo nos entrega predicciones que muestran la soberanía de Jesús, no solamente en el momento que está ocurriendo, sino que a través de la historia, a través de la tribulación, de las dificultades, para cubrir a su pueblo. Amén. Jonathan, voy a pedirte si pudieras tener una oración para que el Señor bendiga el estudio nuestro y el estudio de todas las personas a las que podamos nosotros compartir esta palabra. Perfecto. Oremos, mis queridos hermanos. Santo Padre que te hace los cielos, te damos gracias enormemente por tener la libertad, Señor, aún de poder abrir tu palabra. Amén. Gracias, Señor, porque también nos pones a nuestra disposición este folleto de escuela sabática que también nos ayuda a enriquecer nuestra espiritualidad cada día. Señor, ayúdanos para ser mejores para ti, ayúdanos a fortalecernos, Señor. La lección de esta semana hablaba que para los hijos de Dios, los eventos finales no iban a ser fáciles, pero sabemos que tú ibas a estar al lado de ellos, Señor. Así que confiamos, Señor, en tu promesa de que tú nos vas a sostener en cada momento, en los momentos de dificultad, en los momentos de angustia, Señor. Sabemos que tú vas a estar ahí con nosotros. Querido Dios, ayúdanos y fortalécenos cada día, pero también ayúdanos a meditar siempre en tu segunda venida, Señor, y sentir que esto va a ser una realidad presente para cada uno de nosotros. Todo esto, Padre, lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, desde ya les agradecemos a todos, ¿cierto?, por su fidelidad en ir siguiendo los videos de nuestra escuela sabática. Les invitamos a compartir esta información con sus seres queridos, denle like, compartan el link, aprovechen esta información, hagan grupos de estudio, compártanlo con sus unidades de acción y saquémosle el mayor provecho al estudio de la Biblia. La próxima semana, si el Señor así lo permite, nos encontraremos en un nuevo repaso de la lección. Que Dios los bendiga a todos. Amén.